El flip-flop que nos queda por ver es el JK, ¿vale? Disparado por flanco. Pues bien, el flip-flop JK es uno de los más utilizados y fue creado para eliminar la condición no válida del SR. Recordamos que la condición no válida del SR, cuando las entradas, por ejemplo el del SR controlado por flanco, pues sería cuando set está a 1, ¿vale? Está activo a nivel alto y reset está a 1, ¿verdad? En ese momento teníamos un conflicto, ¿vale? Pues lo que hace este biestable es que vemos que tenemos el mismo circuito que el SR, pero vamos a añadir una segunda realimentación, ¿vale? Tenemos la realimentación que ya teníamos, lo vemos aquí, ¿vale? Y vamos a añadir una segunda realimentación hasta la puerta NAND. Fijaros cómo la hace. Desde el Q hasta la puerta G2, justo la NAND contraria, ¿vale? La que está en el otro lado, ¿sí? Y por otro lado, esta realimentación de aquí también va a ser nueva. Una segunda realimentación a la puerta NAND contraria, ¿vale? Y de esta forma nos vamos a cargar la condición no deseada, ¿vale? Es exactamente igual la estructura que el SR añadiendo esas dos realimentaciones, ¿vale? Mi señal de reloj que va a entrar donde entrará mi señal de control con un modulito previo que me va a detectar el flanco de subida, ¿vale? Bien, el flanco de subida, si en este caso estamos ante un biestable de flanco de subida, podríamos tener uno de flanco de bajada, ¿vale? En este caso, pues estamos partiendo de que, con la suposición de que tuviéramos un biestable con flanco de subida. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurriría con todas las combinaciones de entrada y el flanco de subida, ¿vale? Por ejemplo, vamos a partir del set, ¿vale? De la condición de set que sabíamos que era 1, 0. Siempre se daba cuando teníamos aquí un 1, en este caso va a ser j igual a 1 y k igual a 0, ¿vale? Fijaros que si miramos la tabla, cuando se produce un flanco de subida, evidentemente q está a 1 y q negado a 0, por lo que el nuevo set, ¿vale? Va a ser j igual a 1 y k igual a 0, ¿vale? Mi nueva señal de set va a ser j, ¿vale? Comprobemos realizando algunas suposiciones como para este estado la salida va a mantener un 1 y su negado un 0. Bien, fijaros que k igual a 0 pasa aquí como 0 y j igual a 1 pasa a la entrada de la NAND como 1, ¿vale? Bien, sabemos que justo en el flanco de subida, la señal de reloj, se produce un pulsito pequeño, ¿verdad? Y eso va a ser traducido aquí a un 1 y otro 1 aquí, ¿vale? Bien, pues ahora, evidentemente, cualquier en esta puerta NAND, ¿vale? Primero se produce la operación AND y luego la negación, ¿no? Entonces cualquier operación AND en la que yo tenga un 0 a la entrada, evidentemente me va a dar un 0. 0 por lo que sea que haya aquí y por lo que sea que haya aquí me va a dar un 0, ¿vale? Vale. Y después de negarlo, ¿vale? Pues me va a salir un 1, ¿vale? Aquí voy a tener un 1. Y al negarlo aquí se me va a entrar en la negativa OR como un 0, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahora tenemos que suponer que teníamos a la entrada o en el estado justo antes de este que hemos puesto, ¿vale? Podrían darse dos opciones distintas. Bien, que Q sea 1 y Q negado sea 0 o viceversa, ¿vale? Entonces vamos a pensar que Q era 1, ¿vale?
¿vale? Y Q negado era 0 en su inicio, ¿vale? Entonces, fijaros, bueno, vamos a partir de aquí. Este 0 va por aquí, hacia acá, ¿vale? Hacia acá, hasta aquí, ¿vale? Va a pasar, para que veáis, que aquí va a entrar un 0, ¿vale? Fijaros que 1 por 0 por 1 es 0. Y al negarse es 1, ¿vale? Este 1 al negarse entra como 0, ¿vale? Bien. Entra como 0, ¿vale? Por otro lado, teníamos que este 1, bueno, tenemos que este 0 al pasar por aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a convertir en un 1. Hago la operación OR esta y me va a quedar efectivamente que en mi señal de salida voy a tener un 1. Si ese 1 se viene por la realimentación, aquí se va a transformar en un 0. ¿Y qué es lo que va a hacer a mi salida? 0 OR 0 me va a dar un 0. Fijaros que hemos demostrado que para j igual a 1 y k igual a 0, cuando en el estado inicial, cuando q sub 0 era 1, ¿vale? Q sub 0 negado era 0, ¿vale? Resulta que efectivamente pone mi señal q a 1, ¿vale? Bien. Vamos ahora a demostrar que se produce también este estado cuando a mis salidas tenía el estado opuesto, es decir, que en este caso a mi salida tenía un 0 y a mi salida negada tenía un 1, ¿vale? Fijaros, este 1 de aquí aparece aquí como un 1, ¿vale? Recorremos el lazo de realimentación y es ese de ahí. Bien, en este caso la AND, en este caso NAND entre 3, 1, ¿vale? Si lo hacemos mediante operaciones sería 1 por 1 por 1, un 1, lo niego, me queda un 0 aquí. 0 al negarlo por aquí me entra un 1, ¿vale? Fijaros que cualquier OR que yo haga 1 con lo que sea que haya aquí va a sacar un 1, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, mientras mi salida anterior sí era 0, pero ya resulta que gracias a este 1 esto va a cambiar a 1, ¿vale? Este 1 se realimenta por aquí y viene por aquí. Y al pasar por esta negación entra la OR como un 0. Cuando hago 0 OR 0, fijaros que mi salida negada ha cambiado a 0, ¿vale? Con esto queda demostrado que independientemente del estado en el que se encontraba la salida en su estado anterior, cuando yo tengo j igual a 1 y k igual a 0, hago un set a mi salida, ¿vale? Bien. De forma análoga, podemos demostrar la combinación del reset, que en este caso se daría cuando j igual a 0 y k igual a 1, que fijan mi salida a 0 y la salida negada a 1 cuando se produce un flanco de subida, ¿vale? Lo dejo para que vosotros lo penséis, ¿de acuerdo? Y vamos a ver ahora qué ocurre cuando se dan pues bien, las entradas 0, 0 para j igual a 0 y k igual a 0 durante el pulso de subida, el pulso, el disparo de subida, ¿vale?
Y bien, vamos a pensar que esto es 0 y esto es 0. Pues aquí lo que ocurre es que aquí entra un 0, aquí entra un 0, evidentemente aquí hay un 1 del pulso del flanco de subida, y cualquier cosa que yo multiplique aquí por 0 me va a producir un 0. Cuando se niegue va a estar aquí, va a quedar aquí un 1. Cuando pase por aquí va a entrar a la OR como un 0, ¿verdad? En este caso exactamente igual, 0 por lo que sea va a ser 0, que al negarse queda un 1, el 1 al negarse entra a la OR como un 0, y ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues fijaros, la Q está realimentada, entra aquí de forma realimentada, al negarse entra en la OR como Q negado más 0, Q negado, se vuelve a dar, ¿vale? Ese Q negado se realimenta, al pasar por aquí es Q negado negado, por lo que es Q, ¿vale? Dos veces invertido se queda como Q, y fijaros que 0 más Q, 0 OR Q, me da Q. Es decir, que el estado 0, 0 mantiene el dato, ¿vale? Queda demostrado que guarda o mantiene el dato, como queráis llamarle, ¿vale? Y bueno, vamos a ver ahora qué ocurre para las entradas 1 y 1, que en el caso de el flip-flop SR veíamos que seguía dando una condición que no era válida, para la cual nosotros no hacíamos uso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre con 1, 1. Pues bien, aquí se produce un flanco pequeño, ¿verdad? Entonces, fija esto a 1, aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1, ¿vale? Dependemos de en qué estado se encontraban sus salidas, ¿vale? En el estado inicial. Entonces vamos a volver a hacer suposiciones, vamos a pensar, por ejemplo, que Q es 1 y Q negado es 0, ¿vale? Y vamos a trabajar con eso. Por ejemplo, Q1. Q1, si vamos por la realimentación de aquí, se viene hasta aquí, ¿verdad? Vale, pues vamos a poner un 1 aquí. 1 por 1 por 1 es 1, cuando se niega 0, 0 cuando se niega entra aquí un 1. ¿Qué es lo que hace un 1 aquí? 1 le sumes lo que le sumes aquí, va a sacar a mi nueva salida va a ser un 1, fijaros. Bueno, pues ahora tendría que centrarme en la otra parte del circuito. Y recordamos que el estado previo de Q negado era 0, que al venirse por aquí, ¿vale? Tengo que hacer el mismo razonamiento, ¿eh? Venía como un 0, ¿vale? Y al ser 1 por 0 por 0, esto me da 0, al negarse me da 1, y esto al negarse entra como un 0, ¿vale? Aquí ya hemos visto que esto ha cambiado a 1, ¿vale? Por lo que la salida actual, el Q negado actual, hace que esto venga por aquí, se realimente por aquí, ¿vale? En este caso, el 1, al negarse, entra aquí como un 0, y 0 más 0, ¿qué es lo que pasa? Que el nuevo estado se convierte en 0, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que Q sub 0 era 1 y ha pasado a 0, Q sub 0 negado era 0 y ha pasado a ser 1, ¿vale? Justo lo contrario. Entonces lo que vemos es que en este caso, ¿vale? Resulta que para entrada J igual a 1 y K igual a 1, se da que la salida va a ser justo la contraria que su salida anterior, ¿vale? Su salida anterior negada, ¿vale?
y la Q negada va a sacar la salida sin negar que había anterior. Entonces, lo que hace este estado es negar siempre la salida que había anteriormente, ¿vale? Fijaros que la demostración, en caso que, como el circuito es simétrico y estoy introduciendo J igual a 1 y K igual a 1, ¿vale? Es decir, que yo aquí estaba metiendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Vemos que el circuito es simétrico y estoy metiendo K igual a 1 y J igual a 1. Hemos demostrado para 1, 0. Como el circuito es simétrico, me da igual, yo cambio 0 y ahora pongo 1, y como el circuito es simétrico, ¿vale? En este caso yo había demostrado lo contrario. Al ser simétrico, pues evidentemente va a producirse lo mismo, exactamente lo mismo que la demostración anterior, ¿vale? La demostración va a ser la misma, ¿vale? Y lo que va a ocurrir es que que era su salida anterior, pues ahora va a pasar a ser 1 y Q negado va a pasar a ser 0, ¿vale? Pues bien, demostrado queda que nos hemos quitado de encima la condición no deseable del biestable disparado por flanco SR. Bien, ejercicio 6.6. Dadas las formas del flip-flop de la figura, determinar la salida Q comenzando en el estado de reset. Pues bien, lo primero que nos damos cuenta es que las transiciones se producen con el flanco de bajada de la señal de reloj, ¿vale? Pues nada, me fijo en los flancos de bajada, ¿vale? Y ahora, cuando J es 1 y K es 1, lo que decíamos es que, bueno, para empezar, nosotros nos han dicho que empezamos desde reset, desde 0, ¿vale? Entonces, cuando teníamos 1, 1, para el SR recordamos que era la condición no válida. En este caso, esta condición sí es válida, y lo que hace es, si yo tenía un 0, lo paso a 1, y si tenía un 1, lo paso a 0, ¿vale? Pues como tengo un 0, lo voy a pasar a 1. Fijaros que podemos comprobar fácilmente que mi entrada 1 y 1 hace lo que os acabo de comentar, invertir la salida con respecto a la anterior, ¿vale? Bien. Siguiente flanco de bajada. Tenemos 0, 0. ¿Y 0, 0 qué hacía? Mantenía el dato. Pues mantengo el 1. Voy al siguiente flanco de bajada y ahora tenemos 0, 1, que quiere decir que estamos dándole un reset a mi salida, ¿vale? Porque el reset ahora lo maneja la señal de entrada K, ¿vale? Al ponerle un reset, pues mi salida va a ser 0. Siguiente flanco de bajada, vamos a tener 1, 0, y en este caso le estamos dando un set con la J, por lo que lo ponemos a 1, hasta el siguiente flanco, que nos encontramos nuevamente un 1 y un 0, que va a mantener el 1 en mi salida, ¿vale? Sencillo. Bueno, pues para el ejercicio 6.7 se puede hacer algo similar, pero en este caso en lo que nos vamos a fijar es en los flancos de subida, ¿vale? Pues nada, flancos de subida, y volvemos a hacer la misma demostración que hemos hecho en el ejercicio anterior.